De vuelta con Cerrando la Noche, y hoy vamos a desarrollar una interesante conversación con nuestro invitado. El invitado de hoy hace cerca de un año nos visitó. Estábamos inmersos, lógicamente, en la campaña electoral y pasó por acá no solo en su condición de comunicador, sino en su condición de ciudadano y militante político, como debe ser. Y vino a promover sus candidatos. Digo sus candidatos porque no solo habló de la candidatura presidencial del licenciado Luis Abinader, sino también de la candidatura de la actual alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía. Y hoy yo creo que es interesante el día, a casi un año de su comparecencia a nuestro programa, poder pasar revista a la situación política nacional. Lógicamente, ya no estamos en campaña, ya son gobierno. Buenas noches, don Luis Chávez. ¿Cómo vamos? Junior, muchas gracias por esta nueva invitación y la oportunidad de conversar con el país a través de este espacio Cerrando la Noche. Vamos a ver. Luis José, ¿cómo ves la situación del país? Y quiero tu opinión con ese ojo crítico y con la responsabilidad y la objetividad que te caracteriza. Bueno, la veo difícil y tan complicada como la mayoría de los países del mundo impactados por la pandemia, sin duda alguna. Yo creo que la pandemia no solamente ha tenido un duro efecto desde el punto de vista sanitario, evidentemente ha generado un aumento significativo de la tasa de mortalidad y ha trastornado prácticamente todas las actividades de la mayoría de los países del mundo, incluyendo aquellos que lograron recuperarse y entrar en una fase de estabilización del proceso de recuperación. Pero realmente todos los países del mundo, y eso no exonera a la República Dominicana, han pagado el precio de enfrentar la pandemia y asumir las consecuencias no solamente en el orden sanitario, sino también en el orden económico, porque hay que saber que este país prácticamente se cerró por los cuatro costados, es decir, este país sufrió una paralización importante de todo el aparato económico y especialmente de algunas actividades que prácticamente constituyen la plataforma fundamental de la actividad económica, como lo es el turismo, específicamente el turismo. Una actividad, lógicamente, con la que yo estoy muy conectado, a pesar de que no soy ni empresario, ni inversionista, ni accionista de ninguna empresa o proyecto. Pero yo creo en el turismo. Yo creo que definitivamente es la actividad económica más importante del país. No solamente por lo que representa desde el punto de vista de la cantidad de habitaciones que se ocupan cuando hay un flujo importante de visitantes, sino también porque el turismo tiene un impacto transversal en todos los sectores productivos del país. Tú podrías decir, no, eso no incluye la minería. Pues sí también. Hay una serie de actividades que se generan a través de la minería y que tienen mercado en el turismo. Te mencioné el caso más extremo, pero eso quiere decir que el turismo impacta la industria manufacturera. El sector agropecuario representa un mercado de cerca de 40,000 millones de pesos al año. El turismo. Pero impacta el sector transporte, el comercio, la cultura, el arte, las finanzas, el empleo, el turismo entre empleo directo, indirecto e inducido genera más de 600,000 empleos en la República Dominicana, según el último estudio realizado por lo menos auspiciado por el Banco Popular y la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, ASONAORE. De manera que el turismo realmente es un tema demasiado importante para el país. Y yo, en mi condición
de periodista especializado en el tema y mi condición pasado presidente de la Asociación Dominicana de Prensa Turística y actual presidente del Fórum Iberoamericano de Periodistas de Turismo, repito una frase bastante trillada que yo he utilizado en mis argumentos en favor de este sector, que el turismo es un tema país, que es un tema demasiado importante para dejárselo solo a los hoteleros y al gobierno. El turismo nos afecta, nos impacta, nos favorece o nos puede desfavorecer si entra en crisis a todos los dominicanos. Yo creo que es importante lo que ha planteado, ver el turismo no solo como un asunto de empresario, sino verlo como un tema país. Así es. A partir de esas premisas, porque me abriste la puerta, ¿qué cosas podemos hacer para tener un turismo de mejor calidad, pero un turismo que impacte más a la gente? No solo que, bueno, sabemos, 600,000 empleos, pero a veces nos acercamos al entorno donde están nuestros grandes complejos hoteleros y la condición de vida de las comunidades aledañas es penosa. Sí, claro. Es que el turismo tiene la virtud o el efecto de atraer no solo al mercado de trabajo necesario, local, evidentemente, tiene también el efecto de atraer a todos los vecinos de una comunidad turística. En Punta Cana, en Puerto Plata, en Samaná, en La Romana, en cualquier parte de la República Dominicana donde se está desarrollando un proceso de desarrollo turístico, hay gente de cualquier parte del sur del país, donde la palabra turismo resulta totalmente extraña. Pero la gente sabe que el que no puede irse para Nueva York, para Puerto Rico, para cualquier otro país, para Europa, especialmente por el hecho de que en el sur hay una importante migración hacia Europa, especialmente hacia España, pero también a Francia, Alemania, Grecia, en fin. Ellos saben bien que quizás la opción más cercana y viable es irse a uno de los destinos turísticos. Y van con la mano vacía, van solamente con la esperanza y andan buscando una oportunidad que no se le ofrece en su comunidad ni en todo su entorno. Se van para allá y generalmente tienen oportunidades, aunque sea como motoconcho, aunque sea ganándose la vida en cualquier actividad informal, aunque sea vendiendo vejiga, cualquier cosa pueden hacer, pero esas oportunidades de hacer algo y de ganarse la vida en una actividad que generalmente en esa zona es mucho más productiva, genera mucho más rentabilidad que en cualquier otro lugar donde ellos tuvieran la opción de vivir. Entonces eso hay que entenderlo, porque en una ocasión yo escuché a algunos especialistas, inclusive planificadores, que medían, por ejemplo, el desarrollo humano en la República Dominicana, y cuando se referían a la provincia de Altagracia y a la provincia de Puerto Plata decían que acumulaban una tasa de pobreza muy alta. Y en alguna medida prácticamente le echaban la culpa de esa pobreza. No, seamos razonables. Seamos razonables. Si en Montecristi no hay oportunidad de trabajo que no sea a través de la agricultura y esa actividad ha sido prácticamente ocupada por la mano de obra haitiana, la gente decide irse a Puerto Plata o a cualquier otro lugar, o a Santiago. No por el turismo, aunque Santiago ya es una plaza turística importante y ha estado pues impulsando el desarrollo del turismo interno y está atrayendo turistas de toda la costa norte e inclusive hasta de otras regiones más distantes como la costa este, porque Santiago es un destino atractivo. Y conectando ese enfoque con la razón principal de tu pregunta, yo digo que ciertamente nosotros tenemos la opción de crear ofertas turísticas que contribuyan a sacar una parte importante de los turistas que se acomodan, por ejemplo, en los resorts donde lo tienen todo, por aquello de el todo incluido. Ofrecerle incentivos para conocer cosas interesantes de la República Dominicana. Porque tú sabes, y eso yo creo que es un comportamiento natural del ser humano cuando se desplaza. Cuando viaja, quiere conocer, pero quiere conocer realmente lo propio de ese país y quiere conocer lo desconocido, valga la redundancia. Es decir, quiere
quiere vivir una experiencia diferente. Aquí tenemos muchísimas cosas que ni siquiera nosotros los dominicanos hemos conocido. Por eso desde hace mucho tiempo yo vengo abogando por un pacto entre el sector turístico del Estado, el sector turístico privado y los gobiernos locales, entiéndase los ayuntamientos, para que hagan un inventario de los atractivos turísticos que tiene cada municipio, cada demarcación, y a veces identifiquen lo que hay que hacer para ponerlo en condiciones de ser explotado como un atractivo turístico. Pero hay lugares, por ejemplo, ríos, pozas, cascadas, lagunas, a donde no se puede entrar, y a veces eso se podría resolver con una inversión pequeña, y lo pueden hacer inclusive hasta los propios ayuntamientos, pero además el Ministerio de Turismo cuenta con un fondo para eso. Para eso se requiere, lógicamente, que los alcaldes se conviertan en autoridades pro turismo, que entiendan que el turismo es una actividad que puede contribuir muchísimo realmente a mejorar las condiciones de vida de sus comunidades. Es que ahí hay una limitación, porque nuestros alcaldes entienden que su función es recoger malmente la basura, como dice en el campo, y con lo poco que entra al ayuntamiento, emplear a los compañeritos. Con eso ellos se conforman. Tiene que haber entonces, creo que a partir del Ministerio de Turismo, a partir inclusive del Ministerio de Cultura, un proceso de acercamiento con los gobiernos locales para concientizarlo de cara a que saquen el mayor provecho y a que entiendan que su función de gobierno municipal es un gobierno nacional, pero aplicado al municipio. Recientemente, Junior, hubo un acuerdo anunciado y formalizado entre el Ministerio de Turismo, la Liga Municipal Dominicana y la Federación Dominicana de Municipios, FEDOM. Ahí están todos los actores implicados y concernidos para justamente hacer lo que nosotros estamos planteando aquí. Y la verdad es que desde hace mucho tiempo ese tema se está planteando. Yo lo digo aquí como una aspiración, porque independientemente de que se ha hecho el anuncio, falta que los responsables de esta iniciativa transmitan el entusiasmo y la sinergia necesaria para que eso se convierta en un proyecto no de todo el país, de cada una de esas comunidades. Porque el gran responsable de esa iniciativa para que cuaje y se convierta en algo realmente funcional son los alcaldes y los consejos de regidores, claro está, si se involucraran. Yo fui presidente del ayuntamiento del Distrito Nacional y yo no se lo dejé todo al síndico. En mi gestión, por ejemplo, se creó un sistema de representación sectorial, perdona la digresión, para que los ciudadanos de la gran capital tuvieran representantes en el ayuntamiento, y se establecieron 34 comisiones que representaban 34 demarcaciones de la capital y funcionó. Eso fue antes de que se estableciera un sistema de representación por circunscripciones en la capital. Y se creó en mi gestión como presidente del ayuntamiento el Cabildo Abierto, una vieja institución del Cabildo español de la colonia. Óyeme, y funcionó. ¿Qué era el Cabildo Abierto? Que ahora existe por ley y no se cumple. Que ahora está establecido en la ley 176-07 y no se aplica en la mayoría de los casos. ¿Y qué pasó? Bueno, que la gente apreciaba la oportunidad de acudir a una reunión del Consejo de Regidores para presentar los temas de su interés. No a pedir, porque una de las cosas que yo descubrí, y recuerdo que lo discutí con Fello, que era el síndico en su primera gestión, él decía, bueno, aquí van a venir a pedir cosas que nosotros no tenemos, cuando el presupuesto eran 20 millones. 20 millones mensuales. Hubo un momento que llegó a ser 250 y 300 millones en el pequeño territorio de la ciudad de Santo Domingo, cuando se estableció la división entre el viejo distrito y la provincia de Santo Domingo. Y él tenía el temor, lo discutió conmigo, fue una iniciativa propuesta por mí. Y él decía, van a llegar aquí muchísimas comisiones a pedir cosas que nosotros no tenemos con qué responder. Yo le decía, muchas de esas comunidades organizadas, de esas asociaciones, juntas de vecinos, van a venir a plantear problemas de carácter normativo, van a plantear problemas, por ejemplo,
con un pozo filtrante que no se resuelve a veces porque falta el canal para poner el tema bajo la autoridad competente. Van a venir aquí a plantear problemas ambientales que son importantes. Van a venir a plantear aquí ocupaciones de espacios públicos. Temas de derechos ciudadanos. Y van a venir a pedir, pero déjeme decir una cosa, señor síndico, le razonaba yo a Fello Suberví. Si usted no permite que se lo digan a usted y usted les responda dándole una explicación razonable y explicándole por qué no puede atender todas sus demandas, posiblemente lo van a hacer a través de los medios de comunicación o lo van a hacer a través de manifestaciones populares en los barrios. Así que a las comunidades nadie lo va a callar. Vamos a ofrecerle ese canal. Si no funciona, bueno, lo discutimos. Pero déjame decirte, funcionó. Durante los 2 años que yo fui presidente del ayuntamiento, el Cabildo Abierto fue una institución sumamente apreciada por las comunidades. Interesante. No solo hemos hablado de turismo, sino que nos metimos también en las municipalidades. Bueno, yo creo que eso es... pero yo creo que es interesante. Yo soy como la hormiguita. Termino siempre la hormiguita. Pienso que es válido. Pero retomemos entonces, ya vimos el turismo, nos metimos en lo municipal. ¿Cuáles son tus preocupaciones reales? Me dijiste que la situación es un poco delicada, no solo a partir del hecho del impacto de la crisis sanitaria que afecta el mundo y por ende a la República Dominicana. E independientemente de eso, hay otros temas permanentes que gravitan en el accionar nacional. Bueno, hay una expresión muy gastada del uso cotidiano de nosotros, yo pienso que de los que hablan, de los hispanoparlantes, es que no solamente hay que preocuparse, sino también ocuparse. Y si bien yo expresaba que hay razones para que el país se preocupe por los problemas que los afectan, yo creo que afortunadamente tenemos un gobierno que está haciendo la tarea. Y la está haciendo desde un principio. Cuando tú evalúas el desempeño del gobierno frente a los grandes temas del país de cara a la pandemia, tú te das cuenta que hemos avanzado probablemente más que la mayoría de los países de la región, del continente y de gran parte del mundo. Hemos sido el país que probablemente, y lo ha reconocido la Organización Mundial de Turismo, el Consejo Mundial de Turismo, de Viajes y Turismo, lo ha reconocido la OMS, que probablemente mejor ha manejado la pandemia. Y están ahí los números. Están los números. Nosotros tenemos, desde hace muchísimo tiempo, una de las más bajas tasas de mortalidad. Y hemos contenido, es más, nosotros prácticamente hemos enfrentado y hemos colocado bien atrás las diferentes olas del COVID-19 que han afectado gran parte del mundo. De manera que en ese aspecto el país ha dado la respuesta y ha hecho posible que la República Dominicana fuera el primer país de América Latina en preparar una oferta de apertura al turismo. Y por eso, en este momento, evaluando el comportamiento del turismo en julio, agosto y septiembre, resulta que ya la República Dominicana está estableciendo marcas históricas en llegada de turistas, y lo que se proyecta, por ejemplo, para fin de año y principio del año 2022, es que vamos a superar probablemente la cifra de los últimos 3 o 4 años. No quiere decir que eso ya garantiza una solución, porque a fin de cuentas nosotros estamos expensas de una situación que no depende de lo que hagamos los dominicanos, porque están surgiendo variantes en relación con el COVID-19 y naturalmente puede producirse alguna reversión, se pueda producir una situación que eche hacia atrás los avances que hemos logrado en esa materia. Pero la República Dominicana ha sido uno de los países que ha avanzado más en el tema de la normalización y la recuperación de sus principales sectores productivos. Luis José, el tema de la reforma fiscal que tanto se ha hablado en la República Dominicana. Sabemos que en principio no hay tiempo para discutir el pacto fiscal, que es una materia pendiente de la Ley Nacional de Desarrollo. Sin embargo, este gobierno ha estado manoseando la posibilidad cada día más concreta de que en las próximas horas se pueda anunciar el paquete de medidas que va a componer esa reforma fiscal.
las principales preocupaciones de la gente normal, que la reforma puede afectar a lo que siempre ha afectado, es decir, clase media y los más pobres, que son los que, en efecto, los que más pagan. Sobre ellos recae el peso de la fiscalidad. ¿Cómo abordar esta situación, José? Mira, la reforma es una respuesta normal al manejo, a la gestión de cualquier actividad organizada, por ejemplo, que desarrolle un individuo o un colectivo. Como comerciante, como empresario, grande o pequeño, probablemente tú examinas el comportamiento de tu negocio, hace una comparación entre inversión, egresos, ingresos, y te das cuenta por dónde tú debes hacer ajustes. Eso es lo que hace cualquier ciudadano, cualquier empresario, cualquier emprendedor en cualquier tipo de negocio o empresa que asuma. En la República Dominicana hemos dejado de hacer esas cosas y las reformas fiscales se han convertido en grandes traumas. Cada vez que se anuncia una reforma, siempre esperamos lo peor, a pesar de que la reforma del 84, que le tuvo un costo tan elevado para el Partido Revolucionario Dominicano y para el presidente de entonces, Salvador Jorge Blanco. Y para el país sobre todo. Bueno, para el país lo tuvo en ese momento, pero déjame decirte, ahora la mayoría de los analistas, de los estudiosos de la economía que evalúan el impacto de esa reforma, dicen que al país finalmente le convino. Que si no lo hubiera hecho en ese momento, no hubiéramos desarrollado el sector zona franca, el sector turismo, y no hubiéramos generado las condiciones para aumentar el nivel de inversiones nacional y extranjera. Se tomaron medidas que evidentemente contribuyeron a colocar la economía, el desarrollo económico dominicano a velocidad de crucero. Se estabilizó. Lógicamente, viene el impacto político, vienen las circunstancias, vienen los problemas de orden exógeno, es decir, de orden externo, viene el aumento del petróleo, viene el problema de la deuda. Acuérdate que el 80 se llamó la década perdida de América Latina y afectó duramente al gobierno de don Antonio Guzmán, al gobierno de Salvador Jorge Blanco, pero después también vino el aumento de los precios y vino la caída, por ejemplo, de los productos tradicionales de exportación en la República Dominicana, que afectó a Balaguer, y en el 92 Balaguer también aplicó una reforma fiscal que ahora se usa como modelo y se dice, esa reforma fue buena, claro, a distancia, porque en ese momento Balaguer prácticamente tuvo que dar duro en la mesa para imponer esa reforma, porque nadie la quería tampoco. Y el propio Leonel Fernández y también hizo ajustes, y el propio Danilo Medina también hizo ajustes. Ahora, ¿qué hacemos? Hacemos los ajustes que conviene hacer, aunque sea en una medida limitada en comparación con la necesidad del problema, o lo dejamos para después. Ese es el dilema que se está presentando en la República Dominicana. Y seguimos dependiendo del endeudamiento, porque podemos seguir dependiendo del endeudamiento. Pero las reformas que hemos hecho no han contribuido a que descienda el nivel de endeudamiento. No, pues, pero eso no ha tenido que ver con la calidad y el efecto de la reforma, sino con la gestión de la economía. Ajá. Y de la gestión pública, porque también tú sabes lo que hemos hecho. Hemos convertido realmente el negocio público, hemos convertido el patrimonio público en un negocio de particulares, donde cada quien, me decía alguien, y no sabía que lo podía comentar aquí, porque son de esos temas que surgen de manera, sin uno pensarlo mucho, me decía alguien que aquí dejaron de hacerse iniciativas, inversiones importantísimas, proyectos necesarios y fundamentales para el país, porque cuando se discutieron entre las instancias responsables del gobierno, había gente que decía que si no le buscaban lo suyo, ese proyecto no iba, y no fue. Aquí, por ejemplo, se iniciaron proyectos como el Malecón de Nagua Junior, donde se invirtieron 1.600 millones de pesos entre el 2008 y el 2011. Se paralizó durante 8 o 9 años y ahora se está retomando de nuevo. ¿Y qué pasó con eso? ¿Tú sabes el costo que eso representa para el país? Yo no sé si tú recordarás que en el 2016 un viceministro
que luego fue ministro de Obras Públicas, se presentó a Pedernales a iniciar los trabajos del malecón de Pedernales y anunció, y vamos a hacer la carretera del Costillar, vamos a hacer la del Aceitillar, vamos a hacer la carretera de Cabo Rojo, vamos a hacer la carretera de Bahía de las Águilas, vamos a hacer esto. Y no se hizo nada, no se hizo, y sin consecuencia. Entonces también, yo creo que esa es una explicación, no una justificación, pero una explicación de por qué realmente seguimos patinando en el mismo lugar. Porque además resulta que se cometen todas esas aberraciones en función del derecho que tiene un funcionario a administrar los bienes públicos. Se cometen grandes errores y entonces no hay consecuencias. Quizás una de las cosas buenas que están pasando es que hay un presidente de la República que se supone debe transmitir ese espíritu a todos los administradores del Estado, a todos los funcionarios públicos, que está empeñado en que se respete la institucionalidad, en que se manejen con racionalidad, con decencia, con honradez los bienes públicos. El presidente está empeñado en eso y yo creo que realmente está contagiando no solamente a una parte importante de su gobierno, sino del país. Ahora, eso tenemos que asumirlo todo y hacer que ese esfuerzo que está haciendo el presidente sea sostenible y permanente. Dice el cliché, ¿verdad?, que en televisión el tiempo es corto, pero es el mismo tiempo. Lo único que a veces la interacción, lo interesante de la conversación, hace que uno no perciba que el tiempo va pasando. Y lamentablemente, por hoy, Luis José, llegamos al final del programa. Pero de seguro que próximamente tendremos nuevamente acá Encerrando la Noche para debatir ese y otros temas interesantes del acontecer político, social y económico de la República Dominicana. Gracias por haber comparecido a Encerrando la Noche, a ustedes por habernos permitido llegar a sus hogares. Mañana nos reencontramos nuevamente en una edición más de este programa.